Hola amigos y amigas, un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Santiago Brandt, psicólogo clínico y psicólogo deportivo y especialista en neurofeedback, biofeedback y mapeo cerebral. Y hoy les voy a estar compartiendo un tema que a muchos de ustedes les va a interesar, sea porque los afecta directamente o porque afecta a alguien que ustedes conocen. Y se trata del trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Ahora, esta es una condición que normalmente nosotros asociamos a los niños. Pero créanlo o no, es una condición que puede afectar niños, adolescentes, adultos y hasta adultos mayores. Entonces, normalmente es una condición cuyos síntomas o comportamientos empiezan a manifestar hacia los 6 años de edad, pero que si no se resuelven van a afectar a la persona toda la vida. Ahora, esta condición se clasifica en 3 diferentes aspectos. El primero, que es de tipo inatento, tipo combinado o tipo hiperactivo. El tipo inatento es aquel niño que pierde la concentración cada 5 minutos o cada 5 segundos o cada 30 segundos. Entonces es aquel niño que está en clase y sueña despierto, el adolescente que está en clase y empieza a hacer la notica y a jugar con el compañero porque no se puede concentrar, o el adulto que le cuesta mucho trabajo concentrarse en el trabajo y siempre está corriendo para todo, está dejando las cosas para última hora. Entonces, el inatento es aquel que básicamente, como su nombre lo dice, no puede poner atención. El hiperactivo es obviamente la persona que se para mucho tiempo porque le cuesta mucho trabajo sentarse y concentrarse por periodos prolongados de tiempo. Normalmente en los niños hasta los 10, 11, 12 años de edad, la hiperactividad es más notable. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso central, su cerebro, no ha madurado lo suficiente, entonces esa hiperactividad se manifiesta un poco más. Y es el niño al que llaman la mamá y le dicen: señora, fulanita de tal, es que fulanito de tal se para a distraer en clase todo el tiempo y no se puede quedar quieto, necesitamos hacer algo. O es muchas veces las mamás que me dicen: Santiago, es que se sienta a ver televisión y dura hipnotizado, pero se sienta a hacer tareas y se para cada 5 segundos. Entonces, el hiperactivo no puede controlarse motoramente, hay una hiperactividad física o corporal que no le permite a esa persona funcionar, quedarse quieto, quedarse tranquilo y prestar atención. Y el de tipo combinado, que es el más severo y el más agresivo, por decirlo de alguna manera, es la persona que es inatenta, pero también es hiperactiva. Es decir, que tras de que no se puede concentrar, no se puede quedar quieta. Ahora, ¿cuál es la característica particular? Los niños son más hiperactivos, como decía, ellos se mueven más, brincan más, saltan más. Cuando entran a la preadolescencia y a la adolescencia, esa hiperactividad comienza a disminuir. Entonces, normalmente las personas piensan que el problema se acabó. El problema no se ha acabado, el problema se ha transformado y los comportamientos son otros. En los niños normalmente es la hiperactividad o los comportamientos oposicionistas. No quieren hacer caso, desafían la autoridad. En los adolescentes hay menos hiperactividad, pero hay comportamientos de más alto riesgo. Y son adolescentes que tienen más propensión, tienen más riesgo de consumir drogas, consumir alcohol, tener actividad sexual a una edad más temprana y tener comportamientos de riesgo. Entonces es el adolescente al que papá y mamá le prestan el carro y lo saca por la autopista como si estuviera compitiendo en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque como su corteza frontal no ha madurado todavía, no contemplan las consecuencias de sus acciones. Otros casos más severos son aquellos adolescentes que terminan involucrados en pandillas o delinquiendo, bien sea robando o en algunos casos cometiendo crímenes más delicados como homicidio o hurto agravado o secuestro. Son más influenciables, son más manipulables en términos generales. No quiere decir esto que todos los adolescentes que tengan trastorno de déficit de atención con hiperactividad o TDAH vayan a terminar delinquiendo o vayan a terminar en la cárcel. Quiere decir que tienen más probabilidades, entonces hay que ponerles un poquitico más de cuidado. Y en los adultos, obviamente, son adultos que tienen dificultades normalmente para mantener relaciones amorosas estables. Entonces son personas a veces un poco inestables emocionalmente, que cambian de pareja constantemente, o son esos adultos que tienen muchas dificultades en el trabajo. Dejan todo para última hora, llegan tarde a las reuniones, llegan tarde a todas partes, no tienen un sentido de la puntualidad, entonces tienen muchos problemas.
Si son los jefes, son esos jefes que son desorganizados, que le generan mucho estrés a sus subordinados y empleados. Entonces son personas que también tienen mucha dificultad para manejar esas relaciones interpersonales. Y en los adultos, la característica de un adulto que tiene un TDAH que no ha sido tratado, que no ha sido intervenido, es también consumo de drogas, consumo de alcohol, otras sustancias ilícitas, promiscuidad, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, estas son categorizaciones generales, no quiere decir que todas las personas que tengan la condición tengan los mismos comportamientos, pero son algunos de los comportamientos que ayudan a identificar si esa persona probablemente tiene esa condición. Ahora, la recomendación no es que ustedes allá en casa se pongan a diagnosticar a sus familiares y amigos, sino que porfa busquen la ayuda de profesionales capacitados y entrenados que conozcan muy bien cómo trabajar. Ahora, esas son algunas de las condiciones generales. Cuando nosotros los psicólogos hablamos de TDAH, utilizamos unos manuales que se llaman el DSM-4 o el DSM-5. Y esos son manuales diagnósticos que tienen un listado de síntomas y de comportamientos que nos ayudan a identificar ciertas condiciones. El TDAH en el DSM-4 y ahora el más reciente DSM-5 tienen un listado de comportamientos específicos que, si tiene un número específico de esos comportamientos, ayuda a identificar específicamente el TDA, trastorno de déficit de atención, o el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, esos comportamientos tienen una base neurológica. Entonces ahí es donde entramos personas como yo y colaboramos con esos terapeutas mirando la parte del cerebro. Porque si bien, como les explicaba, hay un listado de comportamientos y síntomas específicos, nosotros a través del mapeo cerebral hemos podido identificar 5 subtipos diferentes de TDA o TDAH. Es decir, que se dan porque diferentes partes del cerebro están afectadas. En algunas personas es la corteza frontal, inmadurez emocional, problema con las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Las que me permiten estar organizándome y haciendo las cosas una a la vez. Entonces, cuando mis funciones ejecutivas no funcionan adecuadamente, tiendo a hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Estoy en el computador, hablando por teléfono, revisando el Facebook, escribiendo un email, revisando qué está pasando en la cocina. Y yo siento que tengo la capacidad de hacer todas esas cosas simultáneamente, cuando en realidad no es así. Entonces, comportamientos más arriesgados. La corteza frontal, la parte delante de mi cerebro, es la que me permite contemplar las consecuencias de mis acciones. Es decir, que si yo voy a coger el carro a manejar a 120 kilómetros por hora, si mi corteza frontal funciona adecuadamente, me va a decir, oiga, un momentico, porque usted corre el riesgo de accidentarse y de morirse. Si mi corteza frontal no está funcionando adecuadamente, entonces me va a decir, hágale, que nosotros somos invencibles, estamos más allá de todo y no nos va a pasar absolutamente nada. Entonces ahí es donde también tenemos dificultades. Ahora, hay otros tipos de TDA que se dan porque la parte de atrás del cerebro, la parte parietal y la parte occipital, tienen ciertas ondas cerebrales o cierta actividad neuronal que no está funcionando bien. Entonces hay problemas con la atención y la concentración, hay problemas de pronto con las matemáticas. Hay muchos niños, adolescentes y adultos que tienen TDA o TDAH y presentan problemas con las matemáticas, con los idiomas o con la parte social. Entonces son personas a las que se les dificulta socializar con otros, no empatizan de la misma manera, quieren imponer su voluntad, no tienen la capacidad de comprender lo que otros están pensando. Entonces esa es otra característica, con otros comportamientos diferentes pero también muy específicos. Puede ser que los lóbulos temporales no estén funcionando bien, y en algunos casos, cuando yo hago mapeo cerebral, por ejemplo, encontramos que cuando los lóbulos temporales no están funcionando adecuadamente, hay más propensidad a ser agresivo o hay más propensidad a tener problemas de memoria. Entonces estas son personas que tienen dificultades con el manejo de la ira o muchas dificultades con la memoria o producción del lenguaje, que también son parte de los lóbulos frontales y temporales. Y otro es la corteza motora. Esa parte del cerebro donde si yo me chuzo con una aguja me va a llegar el dolor. Ese es uno de los más comunes porque ahí es donde se ven los marcadores o las señales de la hiperactividad. Entonces, si la corteza motora no está funcionando bien,
muchas personas van a tener dificultad para estar sentados prestando atención. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes en casa están viendo este programa en este momento y están viendo su celular al mismo tiempo y están chequeando el Facebook y están parándose a hacer varias cosas. Probablemente sea que la corteza motora no está funcionando adecuadamente, entonces su cerebro les está mandando una señal como una voz que les dice: parémonos que esto está aburrido, parémonos que esto está aburrido, parémonos que esto está aburrido. Y eso es lo que muchos niños y adolescentes y adultos me dicen. Me dicen: Santiago, es que es como si tuviera una voz allá que no se calle y me dice que me pare porque está muy aburrido y que moleste y que haga cosas. Y entonces eso es un problema de estimulación. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo, muchos padres me dicen: Santiago, es que fulanito de tal se pone a jugar en el celular, se pone a jugar en el computador o se pone a ver una película y dura sentado horas e inclusive días. Pero póngalo a hacer tareas o póngalo a estudiar para los exámenes y es una guerra. ¿Bien? Y es un tema de estimulación. Lo que pasa es que en el cerebro de las personas que tienen dificultades atencionales, su cerebro no encuentra las tareas repetitivas y monótonas lo suficientemente divertidas. Entonces es ahí donde tenemos esos problemas. Si yo estoy en una clase bien aburrida y el profesor me está poniendo a dormir, mi cerebro me va a decir: duérmase o párese o haga otra cosa porque esto está mortal, esto está aburridísimo. Contrario a eso, cuando yo tengo actividades que me estimulan y me divierten, pues obviamente yo estoy enganchado en la tarea y estoy concentrado. Lo que pasa es que en el cerebro de las personas que tienen un diagnóstico de TDA o TDAH, el cerebro encuentra mucha la información aburrida. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que entrenar ese cerebro. ¿Y cuál es la intervención? Normalmente el curso más tradicional es el farmacológico, los medicamentos. Pero hay otras alternativas adicionales que se pueden combinar para que esas personas tengan un mejor funcionamiento en su día a día y que los síntomas se puedan reducir o inclusive llegar a eliminar. Lo que yo hago: neurofeedback, entrenamiento del cerebro para ayudar a regular esa actividad cerebral. Sin embargo, se combina con psicoterapia o entrenamiento en habilidades de atención y concentración. Entonces ustedes buscan un psicólogo que, además de hacer neurofeedback, también tenga esas habilidades de hacer habilidades de atención y concentración. Lo pueden hacer. La nutricional es muy importante porque lo que comemos afecta a nuestro cerebro. Entonces, si tenemos una dieta basada en pizza, hamburguesa, comida chatarra, helados, mi cerebro no va a funcionar tan bien. Si tengo una dieta más balanceada, ¿cierto? Y eso tiene que hacerlo obviamente un especialista en nutrición, darles una dieta más balanceada, ayudamos a que ese cerebro funcione mucho mejor. La parte orgánica es muy importante porque yo trabajo de la mano con una médico y en algunos de los casos con TDA o TDAH hemos encontrado deficiencias químicas de ciertos neurotransmisores o químicos del cuerpo o minerales del cuerpo que ayudan a que este funcione mejor. Algunas personas tienen deficiencias de litio, otras personas en la serotonina, que es uno de los famosos neurotransmisores, otras en la dopamina, otras en la acetilcolina. Y esos son nombres elegantes que le dan a esos químicos que ayudan a que mi cerebro funcione básicamente mejor. Entonces, la recomendación es siempre hacer una valoración exhaustiva, que se miren todos los aspectos: el nutricional, el neurológico, el orgánico, el médico, el biológico. Porque, de nuevo, podemos estar confundiendo esos síntomas con otra condición que no sea TDAH, pero cuyos comportamientos son muy similares. Entonces, lo mejor es tener el diagnóstico lo más acertado posible para que la intervención sea lo más acertada posible y la prognosis, las opciones de mejoramiento de ustedes sean lo mejores posibles. Ahora, a mí en lo general no me gusta rotular cuando una persona viene. Si yo veo que hago su mapeo cerebral y veo que en ese cerebro hay características de TDA o TDAH, trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo que yo le digo a la persona es que tiene una tendencia. Hay una tendencia a ser hiperactivo, hay una tendencia a desconcentrarse, hay una tendencia a tener un poco de los dos. ¿Por qué hablo de tendencias? Porque el cerebro es un órgano modificable, es un órgano plástico. ¿Qué quiere decir? Que puede aprender cosas nuevas. Entonces nosotros podemos entrenar nuestro cerebro para aprender a concentrarnos, para aprender a estar más alerta, para estar más quietos y más tranquilos. Entonces por eso yo nunca le digo a la persona: usted tiene esta condición. Porque número uno, no sirve de nada. Si yo a ustedes en casa le digo: usted es depresivo. Sí, tiene unos síntomas que correlacionan con una condición o una enfermedad llamada depresión. Más allá de eso, a mí no me gusta que la persona se enamore o se apropie de su diagnóstico.
porque entonces va a decir, ah, sí, es que yo soy TDAH, o es que yo soy depresivo, o es que yo soy ansioso. Y eso la verdad no ayuda en nada a las cosas. Entonces hablamos de tendencias porque esas tendencias se pueden entrenar, se pueden revertir, se pueden mejorar. Y ahí es donde quiero que ustedes presten atención, que cuando vean a alguien con esas características, de nuevo, no lo diagnostiquen, por favor, no lo rotulen. Busquen ayuda profesional, busquen la persona que se pueda hacer la valoración adecuada y hacer la intervención lo más profesional posible que le permita a la persona tener opciones de mejorar mucho más. Y esos son, digamos, algunos de los elementos principales que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando del déficit atencional o el déficit atencional con hiperactividad. Ahora, ¿por qué es importante evaluar profesionalmente? Porque ahora en los colegios, en las universidades, como es un término que está de moda, pues cualquier comportamiento que se asemeje a eso inmediatamente es rotulado como TDAH. ¿Sí? Si Juanito habló con el compañero el día de hoy en clase y la profesora se dio cuenta que estaba haciéndolo, entonces llaman a la mamá de Juanito y le dicen, señora, Juanito tiene TDAH. No necesariamente es así. Entonces es muy, pero muy importante siempre buscar una asesoría profesional de alguien que sepa el tema, de alguien que nos pueda diagnosticar adecuadamente. Y recuerden, si necesitan más información, pueden visitar mis redes sociales. La página web es www.cerebroysalud.com. A nuestro celular el 321-455-9810, nuestro fijo 615-1652 o las redes sociales que están apareciendo ahí en pantalla. Muchas gracias por su compañía y nos vemos pronto.